Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Hola, hola. ¿Se ve bien la presentación ahí o está compartiéndose diferente? Sí, sí, bien. Sí se ve, sí se ve. Gracias. Pues no sé si somos todos. Creo que ya estamos todos. Entonces, si gustas, doctor, podemos empezar, por favor. Ok. ¿Ahí me escuchan? Ujú. Ok, ok. Bueno, buenas tardes, me llamo Roger Gómez. Bueno, voy a dar la clase de hipermetropía. La clase la saqué de lo que dice en el libro de la sociedad. Y bueno, pues empezamos. Primero voy a empezar mencionando, nada más esta diapositiva. Lo que es una metropía, pues es el estado refractivo donde los rayos se enfocan directamente en la retina. Aquí no hay ningún error refractivo. La metropía, por significado, pues, es la ausencia de metropía. Y aquí podemos encontrar la metropía axial y la refractiva. La axial depende del tamaño del ojo, de la longitud axial, como en la miopía, que cuando es el ojo más largo, y la hipermetropía, el ojo más corto. La metropía refractiva, el tamaño del ojo es normal, pero el poder refractivo es el anormal. Cuando hay miopía, hay un exceso de poder refractivo y la hipermetropía, un poder deficiente. En la hipermetropía, el ojo, como dijimos ahorita, no refracta correctamente la luz. Y en la visión cercana, pues se ve borroso. La causa puede ser, pues es más que nada porque la distancia entre la córnea y la retina es muy corta, impide que la luz que se curve correctamente y se termina reflejando por detrás de la retina. Aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, vienen las luces de los rayos de luz paralelos y la imagen va a converger por detrás de la retina. También se puede adquirir la hipermetropía. Una puede ser por una disminución de la longitud axial, como por ejemplo un tumor retrovulvar, un tumor coroideo o una corioretinopatía serosa central. También puede ser adquirida por la disminución del poder refractivo, como pueden ser cambios en el cristalino, como una dislocación o la afaquia. Este es un ejemplo de una dislocación de cristalino. Por fármacos como la cloroquina, antihistamínicos y benzodiazepinas, por una acomodación deficiente, como una pupila tónica o por un traumatismo, por un aplanamiento corneal, por lentes de contacto y cuando el paciente tiene silicona intraocular. También la herencia sí tiene que ver, hay más probabilidad de padecerlo cuando los padres son hipermétropes. Los signos y síntomas, pues es visión cercana borrosa, fatiga ocular, los pacientes entrecierran los ojos al mirar y les producen cefalea. Los niños hipermétropes normalmente no tienen síntomas porque tienen una gran capacidad de acomodación. En esta parte les voy a hablar de la clasificación de la hipermetropía. Al 100%, si les soy sincero, no le llegué a entender. Les voy a explicar cómo yo lo entendí. Si alguien sabe que me equivoco y me corrige, estaría bien. Pues total, cuando nosotros hacemos una refracción, obtenemos una refracción, perdóname, sale el paciente con graduación de hipermetropía y esa es la hipermetropía manifiesta. Cuando se hace el proceso de la cicloplegia, se aplica la TP y ya volvemos a tomar la refracción, esa diferencia es la hipermetropía latente.
La manifiesta más la latente es la hipermetropía total. También, cuando vamos a dar la graduación a un paciente, lo mejor sería darle hipermetropía manifiesta, pero al parecer muchos pacientes no lo toleran. Dentro de la hipermetropía manifiesta podemos tener la absoluta y la facultativa. La absoluta, tengo entendido, que cuando uno refracta al paciente, la graduación mayor que se obtiene, donde no existe acomodación, esa es la absoluta. Luego al paciente tú le puedes ir disminuyendo la graduación de la esfera hasta, el paciente te va a seguir diciendo, veo bien, eso es por el proceso de acomodación, y hasta donde el paciente llegue, esa es la hipermetropía facultativa. Entonces, cuando no tolera manifiesta, se le puede dar la facultativa. ¿Cuándo cuándo podemos dar toda la hipermetropía? Cuando tenemos un paciente con estrabismo. Ahí se da toda la hipermetropía. En pacientes menores de 2 años, se da la hipermetropía manifiesta y el 50% de la latente. Por ejemplo, si tuvimos una manifiesta de 4, de más 4, y ya con el TP salió que subió a más 6, de 4 a 6, pues hay una diferencia de 2. Ese más 2 es la latente. Entonces, en un niño de menos de 3 a 4 años le daríamos 1 en vez de 2 y la manifiesta. ¿Y qué más? Bueno, eso fue lo que yo entendí sobre este tema. Ahorita al final, si me quieren agregar algo, estaré bien. ¿Cómo se puede corregir la hipermetropía? Con anteojos o lentes de contacto y con cirugía refractiva, como la LASIK, PRK o por un lente intraocular. Aquí en este ejemplo tenemos aquí, igual que los rayos de luz refractan detrás de la retina, y aquí ya con un lente convergente se puede lograr que los rayos refracten sobre la retina. En la niñez es frecuente, la hipermetropía es frecuente asociada al estrabismo y anormalidades del rango de la acomodación. Se deben tener en cuenta los siguientes datos. No es necesario corregir cuando el paciente tiene una baja hipermetropía, a menos que exista el estrabismo. Gracias a la gran acomodación que ellos tienen. Cuando existe la exotropía, el manejo inicial incluye una corrección completa del error refractivo y posteriormente se va reduciendo la corrección. Cuando el niño está en edad escolar, una completa corrección puede causar que tenga visión lejana borrosa, ya que se inhabilita la relajación completa de la acomodación. Y se va a reducir la corrección las veces que sean necesarias hasta que el niño acepte los lentes. Y pues sería todo del tema de hipermetropía. Gracias. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo sí les quería decir algo. Siempre entonces en pacientes hipermétropes, a la hora de evaluarlos, siempre importante ver hacer gonioscopía para dilatar a los pacientes, ¿verdad? Porque obviamente un paciente con hipermetropía va a tener un factor de riesgo para un bloqueo, ¿verdad? Entonces siempre revisar bien eso para estar seguros de poder dilatar al paciente, porque pues su ojo es más pequeño, ¿verdad? Entonces siempre que tengan un paciente hipermétrope, ojo con eso, póngale mucha atención. Pues no significa que si alguien es miope, no lo evalúen, siempre evalúenlo, pero sí pónganle más atención cuando es un paciente hipermétrope. Gracias. Tenemos que tener en cuenta con los pacientes hipermétropes 2 cosas. Primero, tenemos no sacrificar su visión de cercas. Yo soy muy hipermétrope, entonces ya experimenté mucho en mí. Entonces, muchas de las veces ellos no soportan toda su graduación en la lente de contacto. Se puede hacer un mix and match con lente de contacto y un residual del 10 al 20% en lente de armazón y funciona súper bien.
Otra cosa es, si es muy hipermétropo, como decía el doctor, sí, siempre hacer el agonio. Y también tenemos que ver si dilatarlo, utilizar ciclopentolato o atropina unos días antes para ver cuál es su gradación total. Y también a la hora de dejar lentes, que ya me pasó, un paciente hipermétrope arriba de 40 años o cerca de los 40 años, siempre evaluar bien lo de la visión, ¿verdad? Estar seguro, porque yo me llevé ya una sorpresa que con una paciente de 38 años, le dejé lentes, era hipermétrope y le dejé un poquito de adición y a la hora de la hora no miraba bien de cerca, entonces hubo que dejarle un poquito más. Entonces ellos van a tener que corregirles la edición como un poquito más de lo usual, por así decirlo, dependiendo de la... Hay que recordar que en la hipermetropía siempre vamos a tener dos picos aproximadamente donde va a incrementar esta y va a ser principalmente en los niños, en los escolares y también en personas ya mayores de 40 años, ¿ok? Obviamente con los niños tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la cicloplegia. Hacer una buena cicloplegia, evidentemente a algún paciente que esté bajo algún estrabismo, pues entonces en este tipo de pacientes sí vamos a mantener toda la graduación, ¿verdad? Y pues creo que la clase estuvo bastante corta. No siempre tenemos que basarnos en una bibliografía. Creo que debemos de tener un poquito más de criterio. Podemos buscar artículos de revisión o alguna otra cosa para tratar de aportar un poquito más a la clase. Son temas básicos, ¿verdad? Refractivos, entonces pues sí me gustaría que para las siguientes clases, pues por favor, tuviéramos un poquito más de atención en eso, revisar 1, 2, 3 bibliografías si es necesario, si el tema es corto, o algún tipo de artículo de revisión. Perfecto. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta, pues, para que me la pueda contestar, ¿no? Con respecto a la acomodación y la cicloplegia. Más o menos, y he visto que cambia de bibliografía, pero aproximadamente los 20 y tantos años, ¿no? El cristalino tiene ese poder acomodativo importante. Sin embargo, sigue habiendo acomodación hasta el momento de la presbicia, pero no necesariamente se hace cicloplegia a menores o pacientes de entre 20 y 40 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación para hacer este procedimiento? ¿En qué rango de edad específicamente? Mira, si te soy sincera, obviamente el paciente por grupo etario que tiene más la posibilidad de estar haciendo este tipo de acomodación es el grupo pediátrico, ¿verdad? Yo no me voy a un grupo pediátrico hablándote de un niño escolar, sino yo sí me extiendo. Es más, te puedo decir que tengo pacientes 20, 21, 22 años más o menos, que si yo veo que tienen cierta acomodación, hago la refracción bajo cicloplegia y me sigo basando en la cicloplegia. Obviamente ya pacientes adultos, ahí sí ya no tomo en cuenta la cicloplegia para nada en lo absoluto, por el mismo proceso acomodativo. Pero sí, yo refiero, o sea, el paciente pediátrico y me extiendo un poquito más en un rango de los 21, 22 años todavía. Checo la cicloplegia. Si veo que no hay cambio, pues en evidencia me quedo con la refracción, ¿verdad? Pero si veo que hay algún proceso acomodativo todavía en pacientes que son jóvenes, pues posiblemente sí meto todavía lo que es la cicloplegia. No sé si ustedes quieran agregar algo, Mario o Alejandra, Paulina, con Tal vez, respecto. doctora, solo agregar que sí es bastante importante lo de la cicloplegia y no solamente para niños, sino también para personas que sufren de algún retraso mental o en los cuales no se hace casi imposible hacer una refracción subjetiva. Entonces, sí es muy bueno saber cómo refractar bajo cicloplegia en personas con retraso mental, a veces con pacientes con síndrome de Down bastante severos, más ellos que son portadores crónicos, ¿verdad? Y casi siempre van a llegar con un astigmatismo bastante elevado. Entonces, sí me parece vital el hecho de estar refractando bajo cicloplegia en los pacientes que sí lo meritan. Correcto, sí, muy bien. Casos especiales, ¿verdad? Claro, sí, sí. Muy bien. Chicos, ¿ustedes cómo van de camino todos los fellows?
Vamos de camino, La- pero La clase duró muy ahora poquito. creo que ya aguanta la batería, por si quiere que igual empecemos. Ok, si tienen chance de empezar ahorita, lo hacemos y si no, damos un ratito, tipo conectarnos tipo 6 para tomar la siguiente clase, como ustedes me digan. Si gusta, comenzamos, doctora, porque no sé con este tráfico a qué hora vamos a terminar llegando. Sí, yo también voy a dar como a las 6:30 a mi casa, entonces por mí, pues, pero, Ustedes, ajá. ustedes, o sea, como se sientan más cómodos o quieren que pongamos la clase a las 7, aunque nos volvamos a conectar. Ahorita. No, yo la puedo escuchar acá, por mí no hay problema, yo por Ale que la tiene que dar, pero por mí voy aquí. De una. Si gusta, doctora, igual la doy ahorita, ya la tengo lista. Perfecto, entonces vamos a verla, por favor. Ok, entonces este día vamos a hablar un poquito de lo que es la dinámica de fluidos en la facomulsificación. Entonces, me pareció bastante bueno iniciar con este esquema de lo que es la cámara anterior, porque vamos a trabajar con estos tipos de fluidos. Primero, observamos la pieza de mano que está introducida en cámara anterior. Este le vamos a llamar que es la pieza de irrigación. Luego también tenemos las flechas verdecitas que nos dicen que es el flujo que va directo a la aspiración. Y la P, que es los que están, las líneas de rojo, son las pérdidas incisionales, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en esta fluídica para poder explicar cómo va a ser la dinámica dentro de la cámara anterior del ojo. En cuanto a la irrigación o entrada de fluidos, es el volumen que penetra en cámara anterior desde el sistema de irrigación, ¿verdad? Entonces, en los sistemas de irrigación, el fundamento radica en la altura de la botella, desde donde el líquido fluye, condicionado únicamente por su altura, ¿verdad? Entonces, lo básico y lo más importante que tal vez nos tenemos que llevar en la cabeza es que dependiendo de la altura de la botella, es la presión que vamos a tener adentro de la cámara anterior y con esto nos vamos a jugar toda la cirugía básicamente, ¿verdad? El sistema de irrigación también está condicionado por motivos gravitacionales, como lo que puede ser la altura de la botella, ¿verdad? Y el líquido fluyendo desde una parte superior. También por el diámetro del tubo de irrigación, del manguito y de la relación de diámetros entre el manguito y la punta de la facomulsificación. Entonces, para cumplir con el compromiso de mantener una cámara anterior estable, vamos a jugar con este aspecto. Primero, tiene que haber un volumen de irrigación mayor que el volumen de aspiración, más las pérdidas incisionales. Entonces, en esto más o menos se va a encontrar jugando la cámara anterior en el momento de tener el pedal en el modo de irrigación y aspiración, ¿verdad? Habitualmente, el diámetro de la vía de irrigación siempre va a ser mayor que el diámetro de la vía de aspiración. Y las paredes de la vía de irrigación pues van a ser menos rígidas que las de aspiración, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo en la imagen de la derecha. Es una diferencia entre tubos de irrigación y de aspiración. Y esto más que todo se hace porque es una estrategia para mejorar el control del surge. Entonces, en la imagen 14.1 está la diferencia entre el tubo de irrigación y aspiración y se puede observar la mayor luz del tubo de irrigación. Esto es en relación con el tubo de aspiración, ¿verdad? Que es de mayor grosor que el de la pared que del de aspiración, ¿verdad? Entonces, va a tener mayor diámetro la línea de irrigación obviamente, para tener mayor fluido dentro de la cámara anterior. Entonces, para
controlar el volumen de infusión, primeramente los equipos de facomulsificación pues van a tener la posibilidad de regular la altura de la botella de irrigación. Más adelante les voy a mostrar un video en el que no solamente algunos equipos de FACO van a jugar con la altura de la botella, sino que si tienen ciertos mecanismos que ayudan a compensar este volumen de infusión, ¿verdad? No solamente con la altura de la botella. De ahí tenemos que la altura de la botella condiciona en definitiva la presión intraocular durante la cirugía. Y vamos a tener que se acepta que por cada 15 centímetros de elevación en la altura de la botella, pues se puede generar un incremento de presión intraocular de más o menos de 10 a 11 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, si la altura de la botella pues es insuficiente para el determinado flujo, la cámara anterior lo que va a hacer es que se va a colapsar, ¿verdad? Debido al vacío que se genera. Entonces, lo que va a pasar es que se va a generar una presión negativa en relación con la atmosférica y vamos a tener el colapso de la cámara anterior, ¿verdad? Como está en la fotografía de la derecha. En este esquema es resumido, ¿verdad? Un poquito de cómo funciona la altura de la botella en cuanto al funcionamiento del pedal también y cómo se va a estar viendo esto en la cámara anterior del ojo. Entonces, en el primer esquema tenemos que con el pedal en posición 0, como aparece ahí en la figura 15.1, esto se llama reposo o vía cerrada. Entonces, la altura de la botella no va a generar ninguna presión hidrodinámica. Y si la punta de la FACO se encuentra en cámara anterior, lo único que van a ver obviamente van a ser las pérdidas incisionales, ¿verdad? Porque como en este caso no va a estar aspirando, entonces solamente van a ser las pérdidas incisionales en la herida principal. Entonces, si pasa esto, si metemos la pieza de mano dentro de la cámara anterior sin empezar a irrigar, puede haber un colapso, ¿verdad? De la cámara anterior, ya que va a ser mayor la pérdida incisional y no va a haber ningún fluido dentro de la cámara. En cambio, en la imagen 15.2, ya esta es la posición del pedal en 1, en posición de irrigación, y en esta pues se genera una presión directamente proporcional, ¿verdad? A la altura de la botella. Y al no haber aspiración, pues lo que va a pasar es que se va a profundizar la cámara anterior y solo habrá flujo si hubiera pérdidas incisionales. En la imagen 15.3 es en posición 2, ¿verdad? Es en posición de irrigación y aspiración sin oclusión. Y en este, pues el flujo generará disminución en la presión intraocular y que será continuamente compensada, ¿verdad? Por la aportación de líquidos, que esto es lo que queremos ver en el momento de entrar a la cámara anterior, ¿verdad? Se tiene que entrar a la cámara anterior irrigando porque las pérdidas incisionales van a ser, va a compensar el flujo de irrigación que va a tener dependiendo de la altura de la botella. Luego está en la imagen 15.4, que es en posición 2 y en oclusión completa. En este sí se recupera la presión intraocular en relación con la presión hidrostática de la columna de líquido y se va a generar el vacío en la línea de aspiración hasta alcanzar el vacío máximo, ¿verdad? Que es el vacuum que vemos en la máquina de la FACO. Entonces, hay sistemas que sirven para aumentar el flujo de irrigación. Principalmente tenemos elevar la altura de la botella de la irrigación. Como secundarios está bajar la altura de la cabeza del paciente, se puede retirar los sistemas antiburbujas, el sistema de irrigación forzada o también se puede reducir el diámetro de los tips. En cuanto a la aspiración o salida de fluidos, pues en este vamos a tener un principio fundamental de la facoemulsificación, ¿verdad? Que este es que el volumen total de fluidos que abandona el ojo debe ser inferior al volumen que proporciona la vía de irrigación, ¿verdad? Entonces, la zona de mayor restricción de la vía de salida, pues suele ser el diámetro interno del tip de facoemulsificación. Y la selección del mismo condicionará los parámetros a ser elegidos para la técnica quirúrgica. Entonces, en este diagrama, pues podemos ver los distintos diámetros de la FACO. Entonces, pueden haber distintos diámetros y con esto vamos a tener también distintas modificaciones para la máquina de FACO según el diámetro del tip.
Siempre en aspiración y salida de fluidos, las entradas de fluidos pues no son solo aseguradas por la vía de irrigación. Respecto a las salidas, pues estas se van a producir por estos dos mecanismos, y es primero la extracción por la vía de aspiración y por las pérdidas incisionales que ya mostramos en el esquema, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores van a condicionar la salida de fluidos? El principal va a ser la extracción por vía de aspiración, ¿verdad? Este va a estar condicionada por, uno, el tamaño de la incisión, también por el diámetro de tip y manguito, por el tipo de bomba y los ajustes, y por el diámetro y el compliance del tubo. Más adelante vamos a ver de qué trata esto de compliance del tubo, que es bastante importante también para entender esta mecánica de fluidos. Luego, los secundarios están las pérdidas incisionales y entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores guardan una estrecha relación con la aspiración? Primeramente, el flujo. En cuanto al flujo, pues este se define como el volumen de líquido que circula dentro del ojo por unidad de tiempo. Y este suele ser expresado en centímetros cúbicos por minuto. Entonces, más que todo el flujo, pues sabemos que es lo que controla la forma en que el material del cristalino pues es atraído hasta la punta de la faco, ¿verdad? El flujo es ajustado directamente en facomulsificadores con la bomba peristáltica, y estos dichos ajustes modifican la velocidad de la bomba peristáltica y secundariamente el flujo. También se puede hacer indirectamente a través de modificaciones en el nivel de vacío, y el nivel de vacío condiciona el flujo. Esto es en aparatos con bombas Venturi, ¿verdad? Entonces hay diferentes mecanismos de cómo modificar el flujo dentro de la cámara anterior. En cuanto al vacío, tenemos que el vacío se genera en la línea de aspiración y es la fuerza que determina la salida de fluido desde el interior del ojo o de la cámara anterior durante la cirugía de catarata. Este vacío determina la consistencia en la sujeción del material sobre el tip, ¿verdad? Entonces eso nos va a mantener sujetado el material cristaliniano hacia el tip. Entonces, una vez producida la oclusión completa del mismo, para que se genere vacío en la línea de aspiración, pues es necesario que exista oclusión, ¿verdad? En mayor o menor grado, o en el tip o en la línea de aspiración. También tenemos el surge. En cuanto a surge, es que se produce tras el fin de la oclusión, y este va a generar inestabilidad en la cámara anterior, y sus manifestaciones clínicas, pues como bien sabemos, son el aplanamiento de la cámara anterior, un elevado riesgo de que se produzca una rotura de la cápsula posterior, puede haber prolapso de vítreo, puede haber migración de fragmentos nucleares, así como el compromiso iridiano, y mayor riesgo del fracaso endotelial. Entonces, este fenómeno pues también se relaciona estrechamente con el nivel de vacío en la línea de aspiración justo antes de la rotura de la oclusión. Y también se relaciona mucho con la compliance o elasticidad y el diámetro de los tubos de aspiración. En cuanto, siempre hablando de surge, pues los factores que condicionan la magnitud de primeramente se encuentra el nivel de vacío en la línea de aspiración, ¿verdad? Segundo, lo condiciona el flujo. Y tercero, el diámetro de la línea de la aspiración. Y el cuarto es el compliance o compresibilidad de los tubos. Como estrategias para el control del surge está que podemos modificar los tubos de la línea de aspiración. Primeramente se puede hacer reforzando los tubos de la línea de aspiración, o dos, disminuyendo el coeficiente de compresibilidad de los tubos, o tres, con un sistema cruise control, ¿verdad? Que es un sistema que trae una máquina de FACO, pero también está modificando el software de los equipos, como el sistema CASE, la tecnología de Fusion Fluidics, el sistema Stellaris. Esto depende de cada máquina de FACO, ¿verdad? Y eso sí es elegido por cada cirujano, ¿verdad? También está en la imagen derecha, está pues el fenómeno que
de Sorge y su relación con la compliance o compresibilidad de los tubos dentro de un sistema peristáltico. Entonces, este esquema sí nos da a entender más o menos cómo funciona esto de la compresibilidad de los tubos. Entonces, lo que hace acá es que se representan las fases del Sorge y los cambios observados en los tubos, y estos cambios cuya entidad dependerá de la compresibilidad de los tubos. Entonces, en la imagen 19.1 tenemos una generación de vacío en la línea de aspiración. Entonces, acá supongamos que el pedal está en posición 2, se genera vacío en la línea de aspiración. Luego el vacío que deforma los tubos e induce la pérdida de volumen en su interior. En la imagen 19.2 es el fin del vacío, ¿verdad? Y en este, pues al pasar con el pedal a la posición 3, se emulsifica el fragmento retenido en la punta del tip y se pierde el vacío de una forma abrupta, lo que genera una deformación en sentido inverso de los tubos de aspiración. Y lo que hay acá, pues es un aumento de su capacidad o volumen. Y esto lo que va a pasar, obviamente, es que va a traer el líquido. También se va de forma abrupta de la cámara anterior, pudiendo generar el colapso, ¿verdad? Lo que llamamos el surge. Entonces, a esto se refiere más que todo lo que es el compliance de los tubos. Entonces, ahorita voy a mostrarles unos videos que explican un poquito mejor lo que es esta dinámica de fluidos en la facomulsificación. La cirugía de facoemulsificación. FACO, inventada por Charles Kellman, comprende básicamente dos elementos. Energía de ultrasonido, utilizada para emulsificar el cristalino para que un cristalino de 10 milímetros de diámetro pueda ser extraído por una incisión menor a 3 milímetros. Y un circuito de fluidos que interactúa contrarrestando la energía calorífica generada, así como la repulsión creada por el ultrasonido, y de la misma forma ayuda a remover los fragmentos por un puerto de aspiración, mientras que mantiene formada la cámara anterior al estar constantemente inyectando líquido dentro de esta. Este circuito lo proveen a través de una camisa de silicón, los puertos de irrigación, que a su vez lo provee una botella de irrigación que trabaja a cierta altura, a cierta presión en otras máquinas. La botella de irrigación nos brinda fuerza hidrodinámica, un volumen de fluido a cierta presión, que es a quien mantiene la cámara anterior, que se manifiesta cuando el puerto no está ocluido y la bomba se encuentra trabajando y por lo tanto se aspire líquido y material cristalineano desde el ojo. Fuerza hidrostática, que se mantiene cuando la bomba está inactiva o cuando está activa y el puerto de aspiración se encuentra completamente ocluido. Por lo anteriormente descrito, la presión ¿Soy yo o es mi celular o dejé de escuchar? No, Creo que se dejó Lo de mismo iba a preguntar. pero creo que fue la conexión de la doctora. Ah, bueno. Vamos a darle unos minutos para que regrese. Han de haber entrado al sótano del edificio donde viven, se me hace, porque Paulina también no está. Y viven en el Estamos mismo lugar. solucionando eso. Realmente creo que pasó algo con los datos, pero ahorita lo solucionamos. Si quieres Mm. conectarte.
Hola, disculpen, los datos se me fueron del celular. Entonces, voy a volver a colocar el video. La presión en la cámara anterior es directamente proporcional a la altura de la botella o a la presión del cristaliniano desde el ojo. Fuerza hidrostática, que se mantiene cuando la bomba está inactiva o cuando está activa y el puerto de aspiración se encuentra completamente ocluido. Por lo anteriormente descrito, la presión en la cámara anterior es directamente proporcional a la altura de la botella o a la presión ejercida sobre la misma. Por lo tanto, el circuito de fluido comprende el siguiente recorrido. 1. De la línea de irrigación. 2. A la pieza de mano. 3. El espacio entre la camisa de silicón y a la punta o aguja de faco. 4. Sale hacia la cámara anterior a través de los puertos de irrigación, generalmente 2. 5. Cámara anterior. 6. Sale de la misma a través del puerto de aspiración por el lumen de la punta de faco. 7. A la línea de aspiración. 8. Llega finalmente a la bolsa colectora del cassette. Este circuito de fluidos es regulado por una bomba que trabaja de dos formas. A. Cuando la punta de faco está sin ocluir. La bomba produce corriente en la cámara anterior que se mide en centímetros cúbicos por minuto, lo cual atrae a los fragmentos a la punta. Cuando la punta de faco está ocluida, la bomba provee un poder de sujeción del fragmento, que se mide en milímetros de mercurio o vacío, lo cual permite sujetar firmemente el fragmento para posteriormente manipularlo. El vacío se mide a través de un transductor de presión que se conecta a la línea de aspiración. Es necesario definir ciertos conceptos antes de continuar con la presente descripción. Flujo. Volumen de fluido por unidad de tiempo que sale a la cámara anterior a través de la punta de faco. Se mide en centímetros cúbicos o milímetros por minuto. El papel clínico del flujo es atraer los fragmentos hacia la punta de faco y remover del ojo siempre y cuando el material sea lo suficientemente pequeño o blando para pasar a través del diámetro de la punta de faco. Para el material cristaliniano que no es lo suficientemente pequeño o blando para pasar a través de la punta de faco y ser removido solo con aspiración, el vacío nos provee la fuerza adicional para deformarlo. Generalmente, esta fuerza es potenciada por el ultrasonido. Vacío, medido en milímetros de mercurio, es quien provee la fuerza necesaria para sujetar el material cristaliniano en la punta del faco. La facoemulsificación tradicional tiene la irrigación y la aspiración de forma coaxial en una sola pieza, la pieza de mano que entra al ojo a través de una incisión menor a 3 milímetros. Entonces, si observan, eso fue básicamente, en pocas palabras, lo de la mecánica de fluidos en la facodinámica. Sin embargo, también me pareció interesante hablar un poquito sobre también diversos mecanismos que hay de entrega de líquidos a la cámara anterior, dependiendo de la faco que estemos utilizando. Entonces, este es un video más corto de las diferentes entregas de líquido que hay en la cámara anterior, que puede ser como el que conocemos por gravedad,
pero hay también otros que son impulsados dependiendo de la bomba de infusión que se esté utilizando. Entonces, más o menos este video nos va a hablar de eso. A través del tiempo, el diseño de equipos de facomulsificación ha buscado la forma de desarrollar y ofrecer mayor seguridad durante los procedimientos. Una de las principales características relacionadas a la seguridad y estabilidad de la cámara es el tipo de fluídica. En el mercado actual existen equipos con fluídica pasiva o por gravedad, fluídica hiperpresurizada y fluídica activa. Fluídica por gravedad o pasiva. Consiste en modificar lo que comúnmente se denomina la altura de la botella. Con este tipo de fluídica se busca cambiar la presión con la que se irriga dentro del ojo al incrementar o disminuir la altura de nuestro contenedor de solución salina. En la fluídica por gravedad o pasiva, la altura de la botella se mantiene fija en cada etapa de la cirugía. Es decir, si estamos en cuadrantes con una altura de 110 centímetros de agua, esta misma altura se mantendrá durante toda esta etapa. Esta situación no permitiría compensar a la velocidad necesaria el volumen desplazado por la ruptura de la oclusión, lo que podría generar un colapso de la cámara al cual llamamos surge. El surge incrementa el riesgo de ruptura de cápsula posterior al descompensar bruscamente la cámara anterior y provocar que se desplace anteriormente la cápsula posterior. Fluídica hiperpresurizada. Con la fluídica hiperpresurizada, la altura de la botella se mantiene fija. Sin embargo, a través de un sistema se inyecta aire al contenedor de solución salina para que el fluido alcance una mayor presión dentro de la cámara. Existen diversos mecanismos que pueden ayudar a mitigar el surge en este sistema. El manejo independiente de presiones elevadas no garantiza una compensación total. El cambio respecto a la fluídica por gravedad es que el volumen desplazado se recuperará en menor tiempo. Fluídica activa. La fluídica activa es una tecnología desarrollada por Alcon en la que por medio de un sistema de compresión de placas se cambia en tiempo real la presión de la bolsa de solución salina, lo que permite compensar conforme sea necesario el desplazamiento del líquido dentro del ojo. La fluídica activa, en conjunto con otras características del Centurión, de las cuales hablaremos más adelante, nos ofrecen una mejor estabilidad de cámara, lo que hace que nuestra cirugía sea más segura. Entonces, esto sería todo, ¿verdad? De este tema de fluídica. No sé si hay alguna duda o algo de los videos que no haya quedado claro. Me pareció muy bonita tu clase, doctora. Te felicito mucho por la manera de explicarlo, una, y dos, pues por también tratarlo de representar bastante gráfico con los videos. No sé si tengan alguna duda, quieran que aclaremos algún punto. Ala, yo sí. Bueno, dale. Adelante, Mario, adelante. No, dale, Gustavo. Gracias. Bueno, la verdad es que sí no me quedó muy claro el último tipo de sistema, el que explicaron que fue creado por Alcon. No entendí cuál era bien la diferencia con el que no cambia la altura de la botella. O sea, el que no cambia la altura de la botella, simplemente lo que lo compensa es el aire y el otro lo que lo compensa es la presión. Sí, correcto. Más que todo son placas que si ves van a estar comprimiendo. Entonces lo que genera eso obviamente va a ser un aumento de la presión. Pero Muchas gracias. Que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que es la relación de la altura de la botella, porque estamos manejando también presiones intraoculares bastante altas dependiendo de la altura a la que tengamos, ¿verdad? Si estamos hablando de un promedio, no sé, de 100 centímetros a la altura de la botella, estamos hablando ya de presiones alrededor de 70 milímetros de mercurio. Entonces, pues siempre nada más como tip, tener mucho cuidado conforme estemos usando la botella por la presión que estamos generando, ¿verdad? La verdad es que no he utilizado este tipo de parámetros que nos mostró ahorita Ale, el de la presión con la bolsa, ni tampoco el de generar el aire, pero aún así, pues siempre tener en cuenta mucho la presión intraocular que se está generando. Mario, ¿querías comentar algo?
Mario. De la clase pasada, pero cabal, usted se le fue la luz. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ah, de la clase pasada que yo di es que cabal iba a preguntarle algo y cabal se le fue la luz, entonces ya no se pudo conectar y así, pero yo le quería preguntar algo respecto a los facos que tienen un sistema híbrido de las bombas. Mi pregunta, yo apenas tengo experiencia con faco, pero menos con híbridas, pero mi pregunta Se te escucha cortado, Mario. Ya no después escuchamos. tal vez pueda sonar un poco tonta, pero ¿con cuál quiere trabajar? ¿O escuchan bien ahí? Ahorita sí. Es que no, de hecho no escuché lo que preguntaste porque está muy, muy cortado. Perdón, me dicen si ahorita sí, ya me escuchan bien. Sí, ahorita ya te escuchas un poquito mejor. Gracias. Es que va de la clase pasada, que yo mencioné que pues de las bombas híbridas, ¿verdad? De los facos que tienen ambos, pues tanto bomba peristáltica como Venturi. Mi pregunta es la siguiente. ¿Uno escoge como qué bomba va a usar uno o funcionan los dos los dos tipos de bombas al mismo tiempo? Hablando de la híbrida. Ajá, esa. Fíjate que yo no lo he ocupado, Mario. O sea, lo que he ocupado es lo básico, tipo la bomba Ujú. peristática y la bomba Venturi, aquí con los equipos del doctor. Pero Igual. una híbrida en combinación, no lo tengo muy claro, pero si quieres lo podemos checar. Ok. Si quieres hablamos, de hecho, una clase sobre eso, ¿verdad? Lo Perfecto. checamos. Porque aquí con el doctor definitivamente no es un sistema que vamos a estar utilizando. Ujú. O sea, tenemos bombas tanto peristálticas como las Venturi. Entonces, la híbrida sí te queda un poquito mal con eso, pero lo podemos revisar. Va, me parece, está bien. Sí, Y sí, por favor. otra pregunta, o sea, yo sé que hay ciertos como rangos de parámetros para que uno use, pero me imagino que eso con la experiencia puede ir variando, ¿verdad? Así como por ejemplo, usted empieza con tanto de vacío, todo, ¿verdad? Pero eso como con el tiempo uno se va dando cuenta, así como, mejor le voy a subir, como que Y uno ya va sabiendo. ahí tienes que individualizar el tipo de catarata a la que te estás exponiendo, ¿verdad? Entonces, sí varían. Obviamente, sí, siempre tienes como que una base de tus parámetros con los que estás acostumbrado a trabajar. Sin embargo, dependiendo del tipo de catarata a la que te estés enfrentando en el momento, a veces tienes que hacer ciertos cambios en tus parámetros, tanto en el vacío, tanto en la altura de la botella, etcétera, etcétera. Pero eso si quieres, mira, lo vamos a checar. Tú vas a venir a la jornada y si quieres, ya estando en la cirugía, podemos tocar un poquito eso para que te vayas adaptando a los parámetros que vas a ir utilizando. ¿Ok? El doctor normalmente te va a empezar a poner parámetros un poquito bajos, te va a estar haciendo trabajar un poquito con una botella a una altura no tan alta, evidentemente dependiendo de lo que también la cirugía te esté pidiendo, ¿verdad? Pero lo podemos ir viendo también para que te estés dando como una idea. No han hecho nada de Faco ahorita. No, nada, la verdad es que nada. Solo Six. Ok, bueno, muy bien. Sí, está bien. Lo vamos a checar. Y también pues estaría bien que lo estuvieran viendo ahí en la clínica con el doctor, ¿eh? Yo le voy a comentar. Así yo pongo atención, digamos, como cuando él dice, pónganme el vacío en tanto, la altura de la botella, pero sí, no sé, o sea, fijo, es como, él ya sabe, es como que con el tiempo uno se va dando cuenta como, y uno Sí, se tú acostumbra. tienes tus parámetros, evidentemente. Tú te vas acoplando un poquito. Bueno, sí, justamente el doctor nos estaba explicando acerca de las fases dentro de la fagomultiplicación, ¿no? Eso de la baja turbulencia y la alta turbulencia, y ahí nos dijo como ciertos parámetros de vacío, también de la altura de la botella y eso. Pues sí valdría la pena también, justo iba a preguntar eso de que qué parámetros utiliza usted, por ejemplo. O sea, quieren que chequemos los parámetros. Bueno, dependiendo, evidentemente, y también depende de la técnica que estén utilizando, ¿verdad?
Yo por lo regular o estoy ocupando divide y vencerás o stop and shop, ¿ok? Entonces, obviamente al momento de que yo hago un surco, ahí realmente no tienes que estar utilizando un vacío tan alto, ¿verdad? No es necesario el vacío realmente lo vas a estar ocupando o lo vas a estar incrementando al momento de que ya tienes la parte o ya estás en la cuestión de fragmentos. En fragmentos ya lo que quieres es aumentar tu vacío para que ahora sí cada Para fragmento jalar se vaya acercando exactamente al tip, y en tu vacío es donde ya tienes tu catarata, entonces lo que vas a hacer al aumentar tu vacío es llevarla a ti y entonces lo que haces es chopear, ¿verdad? Ayudarte a chopear. Muchas veces con el mismo vacío, sin necesidad de hacer ultrasonido, el mismo fragmento se puede ir y eso es magnífico para tu cirugía porque te enfrentas a un proceso inflamatorio pues muchísimo más disminuido. Con cataratas blandas esto sucede. Ojo, depende de la catarata a la que te estés enfrentando. Entonces, yo uso vacíos bajos al momento de estar haciendo surco, uso vacíos más altos al momento de estar ya en fragmentación y que estoy chopeando. Y la altura de la botella normalmente yo la estoy manejando como en 65, 70. Trato de tener ese parámetro a lo largo de toda la cirugía. Obviamente, si tengo algún tipo de surge, si estoy teniendo algún colapso, un tipo de pérdidas, que no es lo ideal, ¿verdad? Entonces sí trato de elevar un poquito lo que es la altura de la botella. Esto me ayuda a formar la cámara, evitar el colapso y evidentemente ya que tienes pocos fragmentos dentro de la cámara, lo que quieres es alejar completamente lo que es la cápsula posterior, ¿verdad? Entonces elevo un poquito mi botella. Quizás el único momento en donde me elevo un poquito con la botella. De ahí, pues ya la irrigación y la irrigación aspiración la estoy manejando aproximadamente como ¿qué te diré? Como en 100 más o menos. Hago mi irrigación aspiración cuando estoy aspirando ya lo que es la corteza y ya no tengo ningún problema con esos parámetros. Yo ya me acostumbré a mis parámetros, ya me acostumbré a mi forma de hacer la cirugía de FACO. El doctor normalmente no está ocupando divide y vencerás. Si se dan cuenta, él tiene dos técnicas. Utiliza un pre-chop cuando son cataratas muy blandas y que evidentemente ese tipo de catarata prechopeas, entras prechopeas, es decir, ya tuviste una fragmentación del núcleo del cristalino y entonces lo único que él hace, si se han dado cuenta, es con vacío se acaba de comer la catarata. Casi no utiliza el ultrasonido. Si estamos hablando de una catarata mucho más densa, lo que él ocupa es una técnica de crater chop. El crater chop, lo único que hace el doctor es hacer literal un cráter en lo que es el centro, en el núcleo de la catarata, porque finalmente lo que queremos debilitar de un principio, aún haciendo surco y demás, es debilitar lo que es prácticamente el núcleo. Ya que tienes debilitado el núcleo, tú puedes hacer un prechopeo magnífico, ¿ok? Porque realmente donde se condensa más la catarata es en el núcleo. Hace la técnica del centro del núcleo y posteriormente ya usa ultrasonido, acaba de chopear y se acabó. Igualmente usa parámetros bajitos, casi no se eleva y él trata de usar mucho la aspiración antes de usar mayor ultrasonido. No sé si se han dado cuenta. Y cabal, yo estaba leyendo ayer de divide y vencerás y sí, cabal, por ejemplo, que para hacer el surco casi no usa vacío. Pero No, es que no es ya necesario. nada. Realmente ahí necesitas mantener un vacío pequeño porque tú no necesitas atraer, lo que estás haciendo es tu surco únicamente, Pero el vacío surco. bajo. Ya cuando tienes Y ahí, fragmentos, ahí aumenta tu vacío. y usted, por ejemplo, ¿cuál es el vacío que pone a la hora de hacer el surco y a la hora de tener los fragmentos? Solo para darme una idea, por ejemplo. ¿El vacío que estoy utilizando? Ajá, sí. Pues mira, yo me voy hasta un vacío como de 150 y con eso hago el vacío para 160 más o menos. En 160 estoy haciendo mi vacío. Cuando estoy en fragmentos. Cuando estoy en surco, lo bajo. O sea, utilizo menos. Quizá estoy en, no sé, un 60, 70. Con eso hago mi surco sin ningún problema. Y después, ya para la aspiración, ahí sí aumento mi vacío. Muy bien. Uh-huh.
¿Alguna pregunta más o damos por terminada la clase? Gracias por su explicación, doctora. No, entonces, nos podemos ver el día de mañana para la próxima clase. Como vamos a estar hablando de los parámetros estos refractivos, MEPI, hipermetropía y demás, sí les pido que tengamos un poquito más de criterio, ¿verdad? Que hagamos un poquito una clase más completa, que busquemos artículos de revisión, que chequemos si quieren libros básicos, la academia, lo que quieran, pero que sí tengamos un poquito más para discutir con respecto al tema. Hoy lamentablemente Ale no nos pudo acompañar, pero pues ya el día de mañana está con nosotros. Doctora, buenas. Soy el doctor Ángel, soy R3. Nada más algo muy fundamental que pasamos a veces, porque lo hacen las enfermeras. No sé si soy Todos los equipos a la hora de la configuración y de hacer el cebado del sistema, debe de ir a la punta del faco. Al nivel donde se ponga es el nivel donde va a ir la cabeza del paciente, porque esa medida es la que va a estar con relación a la altura de la botella. Si yo pongo la punta del faco más arriba de la cabeza de la botella, donde va a estar, no va a tener una buena fluídica o al revés. Entonces no va a dar sorge. ¿Por qué si tengo la botella hasta en el techo ya rompí? ¿Por qué? Porque la punta del faco no estuvo a nivel del paciente. O la ponemos, no, aquí va a estar el paciente. No, pues es un paciente más chaparrito, más grande y todo. Entonces eso también nos hace un juego allí. Tenerlo en cuenta, ¿no? Donde hacemos el cebado del sistema es donde va a estar la cabeza del paciente o más bien la punta del faco trabajando para hacer su función, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por complementar. Bueno, si ya no hay más dudas, les encargo que tengan prendidas ahí sus cámaras, ¿verdad? Y pues ahí estamos, nos veríamos el día de mañana, chicos. Que pasen bonita tarde. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Igualmente, bye. Adiós.